Ella se pregunta por qué ese conductor baila tango con otras y nunca le invita a la pista. ¿Querés saberlo? En este video te lo voy a contar. ¿Cómo hacer que un conductor especial te invite a bailar? Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más dubitativo que elegir entre un helado de limón y chocolate o de coco y frutilla. Y me estoy refiriendo a cómo una bailarina o milonguera puede llamar la atención de un milonguero para que la invite a bailar. ¿Cómo puede atraer la mirada de ese conductor con quien le interesa compartir el baile en la pista? Porque a menudo se dice que el tango comienza por el oído, que es la música lo que nos seduce y nos llama a la pista. Pero lo cierto es que en el universo de las milongas tradicionales podría afirmar que muchas veces el tango comienza por los ojos. Digo, la mirada es fundamental para establecer una conexión en la pista. No sé si existirá un lenguaje no verbal tan poderoso como la mirada. Yo diría que es un elemento más que necesario y no se trata solo de que dos personas se crucen en un instante, más bien diría que es un juego de percepción, de valoración y de deseo. Por eso, en función de ayudarte, cuando asistas a una milonga, observa cómo los ojos se convierten en las herramientas más efectivas para la invitación. Un milonguero experimentado, por ejemplo, no solo mira, sino que analiza, valoriza el modo de bailar de las mujeres, que son quienes generalmente asumen el rol seguidor. El milonguero experimentado pone atención, ya sea en la técnica y el estilo, hasta traducirlo interiormente en una apreciación más profunda. De hecho, esa mirada puede ser el primer paso hacia un interés para invitar a bailar. Un primer paso para que a través del cabeceo te diga: me gustaría compartir esta tanda con vos. Pero para ello hace falta que la mujer reúna algunas estrategias que te iré contando a lo largo de esta entrega. No es que el varón, que generalmente asume el rol conductor, apenas te vea sentada te llame para verte en la pista. Hace falta algunas cosas más. ¿Te referís a tener a mano un teléfono móvil? Pero la verdad es que en la milonga no existe la mirada casual. Nadie ve al otro sin haberse dado cuenta. Se mira en principio porque debe haber una conexión emocional, un interés genuino que trascienda lo superficial. Puede ser que el varón haya notado una elegancia en el baile o encuentre en una o en otra mujer una manera graciosa de moverse o quizás algo más personal como una especie de complicidad sentimental. Pero como sea, esas apreciaciones son lo que realmente cuentan. Ahora, en el contexto de la milonga, la mirada puede convertirse en un arte. Más aún, yo diría que es un intercambio silencioso que puede ser más elocuente que cualquier palabra. Si lográs captar la atención de un milonguero con una mirada que transmita confianza y entusiasmo, ya habrás dado el primer paso hacia el baile. Pero captar la atención del milonguero siendo una desconocida no es fácil. En principio porque para cualquier milonguero que se precie de tal, la calidad de baile de la bailarina o milonguera es un factor determinante. En las milongas, donde la música y las estéticas se entrelazan, observar cómo una bailarina se mueve, cómo fluye en el salón y con qué técnica se desenvuelve en la pista ya implica criterios de evaluación. Además, un milonguero experimentado no solo se deja llevar por la belleza superficial, analiza cada detalle, la postura, el control del cuerpo, la conexión con la música y sobre todo la conexión con el compañero. Quiero decir, cuando un milonguero observa a una bailarina con calidad de movimiento, algo en su interior se activa. Es como un impulso casi instintivo, como si viera la posibilidad de bailar con alguien que no solo entiende el tango, sino que lo vive. Y esa calidad en el baile es un elemento motivador poderoso, muy poderoso.
al punto que atrae y genera el deseo de invitar a esa bailarina y a crear juntos una historia efímera pero intensa en la pista. Mi historia en la pista es muy fácil. Bailo el primer tango de la tanda y enseguida me entero que es el último. Sin embargo, aunque la calidad de baile juega un papel fundamental, también existen conexiones que van más allá de la técnica. Ya sabemos que el tango es un arte que trasciende lo físico. Y a menudo las mejores tandas podrían surgir de un entendimiento emocional, de una chispa que se enciende en el momento justo. Tal vez sea una sonrisa compartida en un instante, una mirada que perdura más de lo habitual o lo que fuera. Pero, insisto, aunque la calidad de baile puede ser el primer filtro para un milonguero, no se debe subestimar el poder de la conexión emocional. A veces, el baile se convierte en un espacio donde dos personas se encuentran no solo como bailarines, sino como seres humanos que comparten un momento único. Pero ante la pregunta concreta sobre cómo atraer la mirada de ese conductor especial para que te invite a bailar, podría contestarte que tengas paciencia, mucha paciencia, aunque también tengo la buena noticia de que existen diversas estrategias que podés emplear. Por eso aquí te comparto algunas formas efectivas de captar su atención. En primer lugar, si estuvieras bailando con otro en la pista, intenta cruzar miradas con aquel que es de tu interés y sonreí con discreción. Una de las técnicas más sencillas y efectivas. Mientras bailás, busca el contacto visual con ese conductor que te interesa y si lograras cruzar miradas, acompáñalo con una sonrisa genuina. Una acción que no solo le hará saber que estás interesada, sino que también creará un momento de complicidad. Más, nunca subestimes el poder de la sonrisa, que es un símbolo de apertura y calidez que de por sí podría invitar a un acercamiento. En segundo término, sentate en la dirección en la que sea claramente visible el intercambio de miradas. Y esto quiere decir que la ubicación en la milonga puede ser estratégica. Si te sentás en un lugar que ofrezca buena visibilidad hacia la pista y hacia el milonguero que deseas atraer, aumentás tus posibilidades de establecer ese contacto visual. Incluso estar en una posición donde él pueda verte mientras baila podría facilitar la tarea de fijarse en vos y de sentir atracción para invitarte a bailar. ¡Qué gracioso! Cada vez que miro a una mujer para invitarla, siempre la veo de perfil. En tercer lugar, apenas llegues al salón o apenas él llegue al salón, saludalo diciéndole alguna palabra amable y contándole que esperás tener la oportunidad de bailar una tanda con él. Un acercamiento directo que establece una clara intención, aunque puede ser intimidante, pero que podría ser muy efectivo. Además, ya saludarlo con una sonrisa y transmitirle un comentario amable sobre su baile o la música demuestra interés y confianza. Cuarto, vestite de manera que llame la atención sin perder la elegancia. La forma en que te vistas puede comunicar mucho antes de que empieces a bailar. Optar por un atuendo que te haga sentir cómoda y segura, pero que también sea atractivo, puede ayudar a que te recuerde. Un toque de color vibrante o un accesorio llamativo puede ser el detalle que haga que te note en medio de la multitud. Y quinto, usa tu lenguaje corporal de manera positiva. Tu postura y movimiento mientras estás en la milonga pueden atraer miradas. Evita cruzar los brazos, mantén tu sonrisa y sobre todo evita acosar con una mirada permanente como si no hubiera nadie más en el salón. A nadie le gusta sentirse perseguido. Y esto quiere decir que para atraer la mirada del conductor con el que deseas bailar, es necesario que te prepares adecuadamente. Lo cual significa tomar clases. Elegí a tu maestro y aprende las artes de la milonga. Un maestro adecuado puede marcar una gran diferencia en tu experiencia y en tu habilidad para captar la atención en la pista. Incluso podría transmitirte otras estrategias que te ayuden a ser vista y recordada, como por ejemplo, sentarte siempre en el mismo lugar, si fuera posible, para que te puedan ubicar fácilmente
o te conviertas en una presencia más familiar dentro del ambiente. Además, eso va a permitirte desarrollar una red social, conocer a otros bailarines, intercambiar sonrisas y saludos y liberarte de autopresiones. Ten en claro que la comunidad de tango es en gran medida un tejido de relaciones que comparten una misma pasión. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, cuanto más tiempo pases en la pista, más oportunidades tendrás de mostrar tus habilidades, lo cual quiere decir que mayor cantidad de gente empezará a desarrollar un interés por bailar con vos. Digo, más demostrás tu capacidad y calidad de baile, más te vas a convertir en un imán para aquellos con quienes quieras bailar. Pero si no tomaras clases, si no aprendieras realmente las artes del baile, entonces solo quedaría darle importancia a la actitud, aunque nada se puede pedir si no se ofrece algo a cambio. Porque de lo que estamos hablando es de que para lograr cualquier objetivo hay que saber dar y saber recibir, así como hay quien solo quiere abrazar y quien solo desea bailar. Y si aprendiéramos que hay que prepararse para cumplir un sueño, entonces nos daríamos cuenta que algunos imposibles solo existen en nuestra imaginación. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.